Buenas noches, estimados hermanos. En esta ocasión les voy a compartir una reflexión bíblica que tiene un soporte científico relacionado con la salud y con los comportamientos espirituales de las personas. Para tal efecto, me voy a referir a la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y voy a leer textualmente lo que dice así la palabra. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es muy importante que las personas lo sepan y lo conozcan, porque detrás de las manifestaciones de amor, detrás de las manifestaciones de cobardía o de miedo o de fobia, y detrás de las manifestaciones de dominio propio, se dan internamente en nuestros cuerpos unas reacciones que son llevadas a cabo por neurotransmisores que de una u otra forma nos preparan o predisponen nuestro cuerpo o nuestro organismo para las situaciones que de manera voluntaria o involuntaria le estamos transmitiendo con estos mensajes que van vestidos con estas actitudes de cobardía, de amor o de dominio propio. En ese sentido, quiero comenzar la disertación después de la introducción que acabo de dar, haciendo un análisis gramatical del texto bíblico. Y dice así: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Esta oración, esto que dice el apóstol Pablo, esta afirmación, está escrita en un tiempo que se llama presente perfecto. Y cada vez que la persona habla en el tiempo presente perfecto, lo hace para significar que el inicio de la acción todavía sigue vigente. Por eso se llama presente perfecto, porque es una acción que comienza en un determinado tiempo y sigue vigente a través del tiempo. Sigue vigente a través del tiempo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, tenemos que entender que el que abre la matriz es Jehová Dios. El profeta Jeremías dice que el varón abre matriz por voluntad de Dios. Desde el momento de la concepción, desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo y se forma el cigoto,
y se forma la mórula, que es la primera forma del feto. Desde ese mismo momento, el apóstol Pablo está diciendo, desde el momento de la concepción, que Dios lo que ha puesto en ese ser que acaba de ser fecundado y que acaba de iniciar su proceso de vida, lo que Dios ha puesto es un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Entonces, le toca a la persona, creyente o no creyente, apropiarse de esos valores que Dios ha puesto en su ser y exteriorizarlos y ponerlos en práctica en la vida diaria. ¿Por qué dice el apóstol Pablo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía? Porque es que Dios no es cobarde. En Dios no habita la cobardía. La cobardía es un concepto que en un término más global, en un término más general, incluye expresiones de ansiedad, como el miedo, la angustia, las fobias, que están caracterizadas y conocidas por los profesionales de la psiquiatría como miedos irracionales. Entonces, el miedo, la cobardía, no es de Dios. Por el contrario, en los evangelios y en el evangelio de Mateo, dice Jesús: el reino de Dios se ha acercado y solo los valientes lo arrebatarán. O sea, aquellas personas que tienen costumbres, que ven la vida como una vida llena de oportunidades para alcanzar metas y alcanzar triunfos. Entonces, hay que entender que la cobardía no proviene de Dios. Hay que entender que el miedo no proviene de Dios. Hay que entender que la ansiedad, la angustia y las fobias no provienen de Dios. De Dios proviene la fe, que viene siendo el término antónimo. De Dios proviene la fe. De Dios proviene la confianza. De Dios proviene la seguridad. De Dios proviene la certeza, la certidumbre de la fe y lo positivo. De Dios proviene el amor. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando la persona vive en un constante temor o en un constante miedo o en una constante manifestación de cosas negativas, de emociones negativas como la ansiedad, el afán, la angustia, las fobias? Y quiero ser reiterativo en el análisis semántico que dice no nos ha dado Dios. ¿Por qué Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía? Para que nuestra vida diaria no esté presentando esas manifestaciones de afectividad negativa como el miedo, la angustia, la ansiedad, el temor, las fobias. Porque, ¿qué es lo que sucede en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nosotros tenemos angustias injustificadas? Cuando nos
sometemos a un estrés injustificado, cuando tenemos un miedo injustificado, cuando no enfrentamos las cosas con valor y determinación, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Que es el punto central de esta disertación. En nuestro cuerpo se libera una sustancia que se llama cortisol. Y el cortisol es liberado por las glándulas suprarrenales que se encuentran en la parte superior de los riñones. Esta sustancia, cortisol, es una sustancia que cumple en el cuerpo muchas funciones positivas y beneficiosas para el organismo. Pero liberada de manera constante y liberada a largo plazo y liberada con mucha frecuencia, va a causar mucho daño. Y por eso el apóstol Pablo dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Por qué no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía? Porque Dios, en su gran sabiduría, en ser el dueño y el constructor y el arquitecto del universo, sabía que el espíritu de cobardía lo que iba a liberar en nuestro cuerpo era cortisol. Y el cortisol, apenas se libera, lo que hace es aumentar el azúcar en la sangre. Por si no lo sabía, sépalo hoy. El cortisol lo que hace es aumentar el azúcar en la sangre y aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque cuando usted libera cortisol, el mensaje que usted le está mandando a su mente y a su organismo es que usted tiene que prepararse para enfrentar algo negativo. Tiene que prepararse para una huida. Tiene que prepararse para un escape. Tiene que prepararse para una estampida. Tiene que prepararse para enfrentar algo muy fuerte. Para eso es que se libera el cortisol. Para darle a usted esa fortaleza. Para enfrentar las dificultades y las vicisitudes. Pero si usted como cristiano vive una vida constante de miedo, vive una vida constante de temor, vive una vida constante de angustia, de estrés, usted está liberando constantemente cortisol y se le está aumentando constantemente el azúcar en la sangre y se le está aumentando constantemente la presión arterial. Y los niveles elevados de azúcar en la sangre tienen una repercusión negativa sobre los niveles de belleza porque destruyen el colágeno, haciendo un proceso que se llama colagenasa. Destruyen el colágeno y causan envejecimiento prematuro. Causan envejecimiento prematuro porque lo que hace que la piel se mantenga firme y adherida a los huesos y a los músculos es el colágeno. Entonces, los altos niveles de azúcar en la sangre causan ese proceso químico de colagenasa que destruye el colágeno. Entonces, por esa razón, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Porque el espíritu de cobardía, vivir en constante miedo, vivir en constante estrés injustificado, vivir con fobias irracionales, destruye el organismo. Y cuando hablamos de la destrucción del organismo, estamos hablando de la destrucción del cuerpo. Y cuando hablamos de la destrucción del cuerpo, estamos hablando de la destrucción del templo del Espíritu Santo. Entonces, si usted es una persona que vive en constante miedo, si usted es una persona que vive en un estrés injustificado, si usted es una persona que maneja unos niveles altos de ansiedad injustificados, si usted es una persona que maneja unas fobias irracionales,
Entonces espero que cuando escuche este mensaje, llegue a Dios de rodilla y le diga: Dios mío, cambia mi cobardía por poder, cambia mi ansiedad por paz, cambia mi angustia por gozo, cambia mi inseguridad por fe, cambia mi desconfianza por la certidumbre de la fe. Porque eso es lo que edifica. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo que nos da espíritu de poder y nos da espíritu de amor. ¿Y sabe a qué nos lleva el espíritu de poder? El espíritu de poder nos lleva a habitar en el aura espiritual. Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿Qué significa esto? Que el poder que habita en nosotros nos faculta, nos encomienda para hacer cosas. El mismo apóstol Pablo dice en Filipenses, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que en lugar del espíritu de cobardía nos ha dado un espíritu de poder, nos está diciendo que nos ha dado una herramienta para hacer todas las cosas. Y todo, no deja nada por fuera. Porque el poder de Dios nos faculta. Porque el poder de Dios nos unge. Como dijo el salmista David: mi copa está rebosando. Como dijo el salmista David: pasaré por el valle y sombra de muerte, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es lo que hace el poder de Dios. Eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios lo que ha puesto en nosotros es una intención facultativa de lograr cosas. Dios no ha puesto en nosotros un espíritu quejoso para decir: es que yo no hice esto por esto, es que yo no hice esto por esto, es que Él lo hizo porque Él tiene eso, es que Él lo hizo porque Él tiene eso. No, usted no lo hizo, no es porque no tuvo esto y no tuvo aquello. Usted no lo hizo porque usted no activó el poder de Dios que reside en usted. Porque ese poder Dios lo ha puesto en usted desde el momento de la concepción. Y lo último que nos puso Dios fue un espíritu de amor. ¿Y sabe lo que es un espíritu de amor? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Corintios? El amor todo lo puede. El amor tiene aspectos cualitativos y tiene aspectos facultativos de lograr cosas. Los aspectos cualitativos: humildad. Dice: el amor no se envanece. El amor no es jactancioso. Tiene el aspecto cualitativo de la fe. El amor todo lo cree. Tiene el aspecto facultativo del actuar. El amor todo lo puede. Eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Ha puesto amor, y junto con el amor ha puesto fe. Ha puesto una capacidad ilimitada de lograr las cosas. Ahora, junto con el amor, cuando nosotros vivimos una vida de amor, entonces se liberan unas sustancias contrarias o una sustancia contraria al cortisol, que es la serotonina.
que se conocida en la ciencia médica como la hormona de la felicidad. Y dicen los estudios científicos y los artículos, dice que la serotonina se encuentra en un 80% en el estómago y un 20% en el cerebro. Y es un neurotransmisor. Entonces, cuando usted vive una vida de amor, cuando usted vive una vida de confianza, cuando usted vive una vida de paz, cuando usted vive una vida enfocada en alcanzar metas, en construir su autoestima, usted está forjando su bienestar desde adentro. Usted está forjando su bienestar desde adentro porque su organismo está liberando serotonina. Y la serotonina es la hormona de la felicidad, es la hormona de la paz, es la hormona de la tranquilidad. Entonces, lo que Dios ha puesto en nuestro organismo es un organismo con serotonina, y el llamado que nos hace Dios es que liberemos serotonina, que vivamos en amor, que vivamos en fe, que vivamos en confianza, que actuemos para alcanzar cosas que construyan nuestra autoestima. Entonces, para terminar, quiero concluir diciéndote que el Dios al que tú alabas y al Dios al que tú sirves te hace un llamado en esta noche para que abandones la desconfianza, para que abandones el miedo, para que abandones el temor injustificado, para que abandones las fobias, para que abandones el estrés innecesario, porque cada vez que tengas esas manifestaciones, vas a liberar cortisol y vas a hacerte daño a tu salud. Por el contrario, Dios te manda a vivir una vida facultativa en el poder, entendiendo que en Cristo tú puedes hacer todas las cosas. Y una vida cualitativa y facultativa en el amor, entendiendo que en el amor debes vivir una vida de humildad. En el amor debes vivir una vida de fe, y en el amor también debes vivir una vida en donde actúes y construyas cosas y alcances metas y propósitos para construir tu autoestima. Que Dios te bendiga y te guarde. Chao.